ustedes tengo lo que son dos materias. Una es educación a distancia y la otra es evaluación educativa. Mañana vamos a tener videoconferencia sobre evaluación educativa en el horario de 11:30 a 12:30, ¿sale? Ese va a ser el día de mañana, ¿sale? En la otra materia. El día de hoy vamos a ver lo que es la llamada educación a distancia, ¿sale? Vamos a abordar los puntos más esenciales de lo que es esta materia, de cómo vamos a ir trabajando a lo largo de este cuatrimestre, ¿va? Bueno, vamos a comenzar con educación a distancia. La educación a distancia es una modalidad educativa, ¿sale? Tenemos la modalidad educativa presencial, pero también tenemos la modalidad educativa a distancia. Y hoy en día, si nos damos cuenta, la modalidad educativa a distancia está más presente hoy en el proceso de formación. Ustedes, por la situación que estamos pasando, es que están retomando la carrera o están iniciando la carrera bajo esta modalidad. Posteriormente, cuando ya pasemos a que nos permitan regresar a las aulas de clases, ustedes van a estar dentro de la modalidad que se inscribieron, que es totalmente presencial. Ahora, dentro de la modalidad a distancia, ustedes lo que hacen es que el pedagogo tiene un papel importante dentro de lo que es este tipo de modalidad educativa. Ustedes pueden ser tanto maestros de educación presencial como docentes de educación a distancia. ¿Qué significa? El pedagogo tiene que aprender a diseñar herramientas digitales, tiene que prepararse para dar clases de igual forma en línea y obviamente lo que nosotros hacemos aquí ahorita es un acercamiento a lo que es la educación a distancia. Que meramente la educación a distancia como tal requiere de equipo tecnológico más novedoso para su funcionalidad. ¿Sí me van entendiendo hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Sí? ¿Ninguna? Okay. Profe. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta materia de educación a distancia? Ustedes van a ir conociendo qué es la educación a distancia, cómo surgió, qué materias, porque recordemos que hay carreras que se pueden manejar a distancia y hay otras carreras que difícilmente se pueden llevar a distancia. Entonces, vamos a ir aprendiendo todo eso hasta llegar a que ustedes posteriormente como parte práctica me den una clase, pero manejando lo que es la tecnología. En este aspecto, el punto clave es que ustedes aprendan a manejar algunas herramientas digitales y que ustedes desarrollen de manera práctica una presentación de una materia explicándomela a mí, utilizando precisamente esta modalidad educativa. O sea, aquí vamos a aprender cómo es la parte de la enseñanza en la educación a distancia. ¿Sale? Bueno, entonces, la educación a distancia es, como menciona aquí, es una estrategia. Es una estrategia educativa prácticamente que surgió por una razón. Esta modalidad surgió porque muchas personas no podían asistir a la escuela ya que tenían trabajos o por tiempos no podían llevar una formación de manera presencial. Fue una estrategia, como que digamos, se me ocurrió que para que captar un porcentaje de alumnos se implemente este tipo de modalidad y se creen espacios para que personas que trabajan logren llevar una formación profesional mediante la aplicación de esta modalidad educativa. Y obviamente, como estrategia educativa, la educación a distancia acrecenta lo que es la parte del aprendizaje y del proceso de enseñanza. Dar una clase en línea no es tan fácil, es lo mismo que una modalidad presencial, no es fácil. La modalidad presencial sí requiere estar enfrente de los alumnos, captar su atención, estar en contacto directo. En el caso de la modalidad a distancia es diferente. Tienes que captar la atención de los alumnos, pero aquí se presenta un fenómeno. Aquí lo que nosotros tenemos es la llamada interactividad, que vamos a ir aprendiendo términos de educación a distancia. La interacción
se da en la educación presencial, en la modalidad presencial. Interacciono prácticamente con el alumno, ¿sale? Esa es en la modalidad presencial, ¿sale? Interacciono con el alumno y prácticamente al momento de interaccionar se resuelven dudas en clases y todo. En la modalidad a distancia no ocurre una interacción, ocurre una interactividad. ¿Por qué es una interactividad? Porque hay un medio que me está ayudando a llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ese medio es precisamente la computadora, las herramientas digitales que utilizamos. Tenemos interactividad, nos podemos ver, pero no tenemos un término como tal de interacción. Entonces, esto surge por una necesidad y una estrategia educativa. Ahora, ser maestro de educación presencial requiere también de ciertos conocimientos, habilidades, actitudes. Requiere de conocimientos en el uso de la tecnología, requiere también del conocimiento de la información que vas a presentar, obviamente, requiere de habilidades para el manejo y hacer que esa interactividad se vuelva amena, que el alumno se sienta parte del proceso educativo. Pero también requiere actitudes que debe llevar a cabo dentro de lo que es el proceso educativo. Como les venía diciendo, prácticamente hablamos de un proceso en el cual es una estrategia que ha traído consigo resultados favorables. Okay. Les pregunto a ustedes, ¿la modalidad a distancia se les hace muy complejo? Pues en alguna parte es algo práctico, ¿no? Pero se complican algunas cosas con cuestiones a veces de trabajo, pero yo creo que teniendo una buena comunicación con el maestro, se puede ajustar esa parte. Exactamente. Obviamente ustedes me van a decir, es un poco complejo, no es lo mismo estar con el maestro enfrente y preguntar prácticamente lo que tienes de duda, no es lo mismo de manera presencial a distancia. Lo cierto es algo, a veces me dicen los maestros, es que a los alumnos se les dificulta, no les gusta. Ok, no culpo ni al alumno, ni culpo al docente. ¿Por qué razón? Vamos a aprender a entender este tipo de educación y a darnos cuenta que nosotros estamos en un acercamiento, porque no estamos llevando una educación a distancia tal y cual es. Esa es una realidad y no les voy a mentir. Tenemos un acercamiento porque estamos trabajando en línea, porque estamos haciendo todo esto, es un acercamiento. Pero ahora, la educación a distancia implica que el alumno sea totalmente autodidacta. Involucra que el alumno tenga mayor fluidez en su proceso de aprendizaje. ¿Qué significa? Ser más autónomo en su proceso de aprendizaje. En cambio, en una educación bajo la modalidad presencial, ¿quién es el que moviliza el proceso educativo? De manera presencial, ¿quién lo moviliza? El maestro. El maestro y el alumno. Exactamente, ambas partes. Pero digamos que en la presencial juega un papel muy importante el docente. Él sí juega un papel muy importante el docente, pero en el caso de la modalidad a distancia, quien juega el papel más importante es el alumno. ¿Por qué? Yo puedo colocar un video. ¿De quién va a depender que en ese video se logren aprendizajes? ¿De quién creen? Del alumno, porque él es el que tiene que captar la información. Ok, ahí viene la parte. Yo en educación a distancia tengo que entrar a los videos, ver los videos, hacer mis anotaciones, preguntar de manera como tutoría al docente algunas dudas ahí en chat, pero también tengo que investigar más allá de. Y esta es una situación que está pasando ahorita, que ustedes están acostumbrados a una modalidad presencial. Esto, la educación a distancia, sí se les llegó a dificultar desde el uso de la tecnología hasta la misma forma en cómo llevar el proceso educativo. Pero les comento, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos una formación para ser autodidacta. Por eso se les dificultó más. Y si nos damos cuenta, conforme nosotros veamos más y más de la materia, van a entender que esto que estamos haciendo ahorita nosotros es solo un acercamiento. No es la educación a distancia como tal.
porque involucra muchos aspectos importantes a llevar en cuenta, a tomar en cuenta y a realizarlo. Por ejemplo, el tiempo en que el docente debe estar contestando las dudas de los alumnos, los tipos de tecnología que se requiere, el espacio que se requiere para trabajar con el alumno, tipo de estrategias, de actividades que se deben de poner en plataforma que ayuden a que el alumno de igual forma aprenda. Lo más complejo en la parte de la educación a distancia desde la perspectiva del docente, ¿cómo voy a presentar mi información? ¿Cómo les voy a escribir? ¿Por qué? Ustedes de repente me envían mensajes por WhatsApp, pero si bien es cierto, un mensaje se puede interpretar de diversas formas y un mensaje mal interpretado puede acarrear ¿qué? Conflictos o más dudas. Entonces, el maestro de educación a distancia debe de saber ser claro con lo que plasma. Al igual, el alumno debe de ser claro en lo que está escribiendo de las dudas que tiene el docente. Aquí hay dos formas de modalidad a distancia. Está la modalidad a distancia completamente en plataforma, pero también está la modalidad a distancia semipresencial. ¿Qué significa? Llevo mis clases en línea, pero en algunos momentos, en algunos días en específico, voy a la escuela, me cito con el maestro y resuelvo solamente en 2 horas mis dudas. Es otro tipo de forma de trabajar la educación a distancia. Pero de que involucra otro tipo de estrategias, sí involucra porque es un proceso en el cual el alumno es autónomo y el docente debe de contar con las herramientas tecnológicas apropiadas para desarrollar este tipo de educación. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda? Okay. No le quedó claro. No. Siéndome sinceros ustedes, del 1 al 100%, ¿qué tanto manejan ustedes la tecnología? 30%. 30%, ok. Un 70%. 70, ok. 50%. Ok. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo? 30. Les pongo 30%, ok. Les pongo un ejemplo. Para que yo suba mi video a plataforma, tengo que tener una página de YouTube. O sea, creo mis videos en Zoom, lo descargo, lo subo a lo que es la página de YouTube y ahí tengo que copiar y pegar el link de lo que es el tema que esté dando, el video. Entonces, en el caso de esta materia, ustedes van a hacer prácticamente los mismos. ¿Qué significa? Van a tener, pero no se asusten todavía, esto vamos a llevarlo paso por paso. Les voy a explicar en este primer parcial todo lo que tiene que ver qué es la educación a distancia. Posteriormente tendremos una práctica sobre los temas que estemos viendo. En el segundo parcial vamos a ver el uso de herramientas tecnológicas para la educación y ahí ustedes aproximadamente en el segundo parcial lo que van a hacer es darme a mí una clase en línea. Digamos que ustedes van a ser los maestros de educación a distancia. Puede ser que a ustedes les toque dar clase a distancia a niños de primaria, puede ser que les toque a alumnos de secundaria, puede ser que les toque a alumnos de universidad y obviamente el diseño de la tecnología que van a mostrar va a ser distinta acorde a nivel educativo. Entonces, ustedes van a ir aprendiendo a ver una página de YouTube, van a ir aprendiendo a elaborar sus diapositivas, sus videos, a presentarse, a dar a conocer la información, a cómo evaluar el proceso que están llevando a cabo. Eso va a ser aproximadamente en el segundo parcial. ¿Sí vamos claro hasta acá? Por eso les comentaba qué tanto sabían ustedes del uso de la tecnología. Obviamente, esto les va a ayudar a ustedes para manejar un poco más la tecnología y para ver la parte pedagógica. De hecho, la mayoría de las personas que trabajan en educación a distancia son licenciados en pedagogía. ¿Por qué razón? Una carrera como pedagogía, llevar la educación a distancia involucra hacer cambios en la parte curricular. ¿Qué contenidos se van a ver? ¿Cómo se va a mostrar? ¿De qué manera va a ser más flexible y entendido el contenido? Como les decía, hay carreras que difícilmente es muy dificultoso llevarlo de manera a distancia. Hay otras que sí, por ejemplo, imagínense medicina en educación a distancia. ¿Qué deficiencias habría?
estudiar medicina en educación a distancia? Muchísimas, porque no, en medicina, al menos en ese caso, siento que debería ser más presencial porque son cosas más delicadas, tienen que ver con un paciente, tienen que ver enfermedades y cosas de esas. Entonces, a distancia puedes aprenderte las cosas teóricas, pero no las prácticas. Entonces, yo creo que se aprende más haciendo las cosas físicamente. ¿Ok? Ahí viene la parte. Hay muchas carreras que son prácticas y hay otras que son teóricas. Las que son teóricas se pueden llevar. En el caso de pedagogía es una materia que está nivelada. Teórica, práctica. Podemos llevar la teoría acá y de hecho educación a distancia se presta para llevar la práctica. ¿Cómo? Van a utilizar esta misma plataforma que utilizan, pero ya no van a estar dados de alta como alumnos. Van a estar dados de alta ustedes como docentes. Posteriormente les va a aparecer la materia a ustedes donde digan docentes de educación a distancia. Esa materia la voy a abrir para que ustedes ahí me demuestren las clases que ustedes van a dar manejando precisamente esta modalidad educativa. Y nos vamos a dar cuenta que no todas las carreras se aplican. Ahorita, por ejemplo, siendo realistas en el aspecto educativo, la carrera de medicina que tuvieron que irse a educación a distancia por la situación de la pandemia, los alumnos van a tener deficiencias. ¿Por qué? Porque el médico tiene que estar llevando mucha práctica. Y si está a distancia, ¿cómo va a operar a distancia? ¿Cómo va a llevar a cabo esa parte? Van a tener deficiencias que en su momento, cuando regresen a educación presencial, toda la parte docente tiene que ver la forma de apoyar a los alumnos para poder desarrollar ciertas prácticas que en su momento no llevaron por esta situación. Entonces vamos a aprender aquí esa parte de qué es la educación a distancia, cómo se conceptualiza, cómo se lleva a cabo, cuál es la parte funcional, porque no en todas las carreras son funcionales, por qué la mayoría de las personas no prefieren educación a distancia, porque tiene mucho que ver la parte de la cultura tecnológica. Aquí, por ejemplo, en Secretaría existen carreras gratuitas, que es en educación a distancia. Muchos no lo estudian o muchos no lo llevan a cabo. ¿Por qué? Porque no saben el uso de la tecnología. Por eso se les dificulta el manejo de prácticamente llevar a cabo todo esto. ¿Sale? Sí, vamos a estar hasta Maestra, acá. Sí, disculpe que le interrumpa tantito, se escucha, creo que alguien tiene micrófono prendido porque sí. se escucha un poquito feo. ¿Sí pueden apagar tantito sus micrófonos, porfa? Para que podamos escuchar. Bueno, como les comentaba, esta parte de la educación a distancia ustedes lo van a llevar prácticamente a la práctica. Así como me estoy viendo yo dando una clase y todo eso, así lo van a llevar a cabo ustedes. Van a aprender algún uso de la tecnología, van a aprender a elaborar un Zoom, a hacer su video, a digitalizarlo. En línea van a dejar alguna tarea a ustedes que los demás vayan a desarrollar. Ustedes lo van a calificar en línea, uno por uno las tareas que dejen, pero eso se los iré explicando poco a poco ya en el segundo parcial que vamos a llevar esta práctica. Y ahí nos vamos a dar cuenta que esto es solo un acercamiento a la educación a distancia. La educación a distancia involucra mucha tecnología, involucra la parte de la manera en cómo me voy a poner frente a la cámara y voy a explicar el tema, involucra la creatividad también del docente. Quizás algunos de ustedes me digan, no, pues voy a decorar el espacio donde voy a salir en el video, o no, lo voy a presentar con pura diapositiva, o lo voy a hacer de otra forma. Aquí va a involucrar mucho la parte creativa, pero obviamente utilizando lo que es la tecnología. ¿Sí vamos a estar hasta acá? Oye, ¿a qué hora va a terminar la clase? Ya en unos momentos, porque ahorita tengo otra videoconferencia. ¿Sale? Bueno, sí, porque... ¿Sale? Sí, dígame. Sí, Oye, también quiero hacer otra pregunta. Sí, dígame. Referente a la educación a distancia. Ajá. Ahí tiene sus bajas y sus desventajas. ¿Por qué? Porque algunos no cuentan con la oportunidad de tener algún material didáctico o red inalámbrico para poder escuchar o transferir un mensaje. Sí, sí, claro. Es mejor, preferible es ir a presencial. Claro, obviamente tiene sus ventajas y desventajas. Quizás algunos que ahorita están trabajando me digan, no, pues queda perfecto porque estoy trabajando.
En mis horas libres puedo atender la parte de mi formación, pero obviamente también tiene desventajas. El no contar con el recurso tecnológico también es una afectación. Pero para que nos quede un poquito más exactos, la parte práctica que nosotros vamos a realizar, si llegara a pasar en un momento que ustedes me digan, Lic, no cuento con una computadora, Lic, me hace falta tal cosa y me toca pasar el día miércoles, se puede hacer algo. Pueden venir esa persona que le toque dar su clase y que me diga, no cuento con una computadora, no hay problema. Venga aquí a la escuela, le doy la computadora que yo tengo y nos da su clase muestra. El punto clave es tratar de hacer la actividad práctica para que ustedes sientan lo que es ser docentes de educación a distancia. Pero ciertamente cuando nos topemos con impedimentos como chin, no tengo internet o chin, tengo tal problema, vamos a buscar algunas soluciones. Pero sí, es la parte que afecta y obviamente de manera a distancia a veces el internet me falla o a veces mi computadora me falla. Esas son las cosas que pasan en la educación a distancia y que es muy normal. En la educación presencial, a veces traes tus diapositivas, ching, no sirvió mi computadora, y sacas la clase así, sin el uso de la tecnología, y estás utilizando el pizarrón, que es lo más utilizable dentro de la educación presencial. Pero ciertamente, como dice su compañero, tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Para algunos puede ser que sea mejor presencial, para otros que sea mejor a distancia. ¿Sí vamos a dar hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Sí, Lic, Okay. todo bien. Sí, Aún no hay fecha para regreso, ¿verdad? ¿Mande? Todavía no hay fecha para regreso a clases presenciales. No, todavía no. Ahorita sí no tenemos fecha para regresar. Todavía no. Ya cuando sea a regresar a clase, ya nosotros les avisaríamos con tiempo qué día empezaríamos. Entonces, pero hasta el momento no. Ok, bueno, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a tener videoconferencia una vez a la semana. Son las 2 materias que les estoy dando. Hoy es de una materia. Mañana va a ser introducción de la otra materia. La siguiente semana, que ya ¿Va a ser iniciemos. mañana, profe? Mañana la videoconferencia va a ser a las 11:30. ¿Sale? El día de mañana. ¿Sale? Okay. Igual vamos a tener media hora donde les voy a dar la introducción de la materia. La siguiente... ¿Mande? Lic, hable más despacio. ¿Todo muy Es que rápido? estoy anotando. Ok. Estoy anotando y habla muy fuerte. Sí, ok. Bueno, mañana Perdón, Lic. tenemos... Sí, no te preocupes. Mañana tenemos a las 11:30 la videoconferencia con evaluación educativa. ¿Sale? Mañana 11:30 evaluación educativa. Sale, vale. ¿Sí? Es solamente introducción sobre cómo vamos a trabajar la materia. La siguiente semana... Sí, dígame. Lic. ¿Sí? No deje tarea, profe. A eso voy, ahorita les explico. Bueno, la siguiente semana ya vamos a tener videoconferencias donde abordemos temas, ¿ok? En la siguiente semana voy a comenzar a pasar lista antes de iniciar la videoconferencia, ¿sale? Por lo general vamos a tener videoconferencias martes y miércoles, ¿sale? Los otros 2 días, el día lunes va a ser video y el día jueves va a ser tarea. La tarea la voy a Maestra, dejar... eso le quería comentar. Sí, dígame. ¿Habría alguna posibilidad de que checaran bien los horarios? Porque a veces chocan y a veces hay ciertas dudas con los compañeros, ¿no? En la videoconferencia. Para que no choquen con otros maestros. Ok, miren, mi horario de clases... por el trabajo también. Sí, mi horario de clases, ¿dicen de la videoconferencia? No, lo que con nuestra compañera quiere comentar es que a veces chocan los horarios en las tareas y su trabajo. Ok. Bueno, en el caso mío, ¿cómo vamos a manejar las tareas? Todas las tareas las voy a dejar el día jueves. Puede ser que un jueves no deje tareas. Y ese día jueves que suba la tarea, me lo van a entregar hasta el próximo jueves. Va a ser de jueves a jueves mi tarea. No lo voy a poner otro día. Días, entonces. Exactamente, que les voy a dar para hacer la tarea. Va a ser de jueves a jueves, todas las tareas. En el caso mío, de las 2 materias que llevamos. Les pongo el jueves la tarea y la otra semana. ¿Sí? Ok, entonces dejaría, por ejemplo, una tarea jueves, ¿no? Y le entregaríamos el siguiente jueves. Exactamente. Ahora, los horarios de las clases, ¿sería martes y miércoles? Sería el martes y el miércoles. En el caso del martes, en esta hora, de 10:50 a 11:30, ¿sale?
el día martes, de 10:50 a 11:30. Y el día miércoles, de 11:30 a 12:30. Esos 2 días. De 11:30 a 12:30. Sí, media hora Y más o mañana menos. de 11:30 a 12:30 vamos a tener clase. Sí, exactamente. Y los lunes. Los lunes voy a subir videos y el día jueves las tareas, ¿sale? El día lunes voy a poner videos para que ustedes entren, vean los videos y el día jueves solamente les asignaría lo que es tarea, ¿sale? Sería de las dos materias que imparte, De las dos ¿verdad? materias, exactamente. Profe. Que es la Sí. Audentino. educación a distancia. Audentino. Y evaluación educativa. Ok, Aude. Sí, dígame, ¿alguna otra pregunta? diga. Sí. Profe, ¿Sí? ¿Sí, la escuchas? yo quiero una duda. A ver, dígame. De todas formas, usted nos va a avisar por WhatsApp, ¿verdad? Sí, yo les avisaría. Yo les mandaría el link a ustedes Ok. en WhatsApp o en dado caso les decía, ¿saben qué? Ya les dejé una tarea para que estén ya al pendiente de la tarea que se va a realizar. ¿Sale? Alguien mencionó mi nombre. ¿Quién mencionó mi nombre? ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Yo. Lick, Yo. ¿Sí? Un grito del coro. ¿Qué pasó? Lick, No. Ujú. cuando termine, Lick, Ajá. cuando termine la clase, ¿me podría contestar los mensajes? Ah, sí, claro. Sí, está bien. ¿Vale? Sí, sí, no hay Los problema. míos ya no, Lick. Los míos ¿Yo ya ya no no? los conteste. Ah, bueno. Nomás chequelos. Lick, Sí, dígame. Te trago. Lick, ¿qué dejó tarea? Sí, dígame. ¿Qué dejó tarea para entregar esta semanita? ¿Para Lick. esta semana? No, en esta semana no, la siguiente. Ah, sí, porque es que Bueno, en la entonces parte a cuando no me la daba siguiente tiempo para semana va a entrar y dejar apenas tareas. ya tiene mucho tiempo. Sí, sería hasta la otra semana que iniciaríamos ya con tareas. ¿Sale? Lick, ¿por qué nunca aprendemos nuestras cámaras cuando tenemos clases? ¿Mande? ¿Cómo dice? ¿Por qué nunca aprendemos nuestras cámaras cuando tenemos clases? No sé por qué no lo aprendo. Bueno, cuando sea la práctica de educación a distancia, ahí sí van a aprender su cámara. Ahí sí todos, cuando sea la parte práctica. Ahorita no, no hay ningún problema. Bueno, Estamos bien, Lick. ok. Bueno, lo dejamos No, porque hasta la acá. chamaca anda mi- Profe, Sí, dígame. ¿Sí? las prácticas lo vamos a tener este primer cuatrimestre. No, en el segundo parcial. En este cuatrimestre, en el segundo parcial. ¿Sale? Aquí Ahorita no. miraremos la parte teórica, maestra, y en el segundo Exactamente. sería ya la práctica. La parte práctica, ya donde ustedes van a dar clases en línea prácticamente. ¿Sale? ¿Sale? Bueno, lo dejamos hasta acá. Mejor hago mi grupito de niños y les imparto clases y ya les mando el video a usted más fácil. Sí, Lick, mejor Sería así. presencial. Bueno, Sí, lo dejo tantito porque voy a seguir en otra clase. ¿Sale? Sí, profe, la Sale. queremos. ¿Sale? Nos vemos. Pendientes. Entramos muy tarde y ya se va luego. Lick, Dale. Bueno, nos vemos. que tengas lindo día. Igualmente. Dale. Dios lo bendiga.